Hola hermanos, el día de hoy, 9 de agosto del 2024, es viernes de la 18ª semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año, semana 18 pues. Hoy es día de una copatrona de Europa, junto a Santa Catalina de Siena, a Santa Brígida, bueno, a San Cirilo y San Metodio y a San Benito. Santa Edith Stein o Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que ese fue el nombre que adoptó ella cuando ingresó al Carmelo, porque bueno, ya sabemos, miren una cosa, la vida de esta mujer, una de las primeras en doctorarse en filosofía, pues en cualquier época, de todas maneras, porque había que incluirlo. La menor de 11 hermanos, Edith Stein, su papá se llamaba Siegfried y su mamá se llamaba Augusta. Ella nace, de hecho, para la fiesta del Yom Kippur, un 12 de octubre de 1891, pues eso sería en ese momento Breslavia, ¿no? En Polonia. Inquietísima la niña, hagan de cuenta sumamente inteligente, no la aguantaban sus profesores en la escuela y ella decidió dejar de estudiar porque era muy aventajada, tenía una memoria extraordinaria. Pues sus papás, evidentemente, su papá trabajaba en madera, ¿no? Esa era su profesión, digamos, y se va a trasladar en algún momento hacia la región de Prusia. En fin, bueno, y entonces cuando él muere va a ser la mamá, la viuda, la que va a asumir el negocio, el trabajo y educó a los hijos realmente, vamos, y los educó en la fe, hay que decirlo, porque resulta ser que de hecho, Edith era una persona sumamente religiosa, oraba constantemente hasta cuando ya alrededor de más o menos los 15, 16 años, ella misma lo dice, dejó de rezar cuando fue a ayudarle a su hermana Elsa que estaba embarazada y entonces en ese momento dejó de rezar. Bueno, igual, se había retirado, como les digo, adolescente, rebelde un poquito, se retiró de los estudios porque pues, se sentía que no estaba haciendo mayor cosa porque ella aventajaba a todo mundo, pero ya para 1907 regresa pues a seguir sus estudios y pues como era una muchachita genial, un genio completo, entonces, no solo genio, sino un genio, entonces realmente avanzó bastante rápido. Y estando ahí precisamente en Breslau, en el momento en el que regresa a sus estudios, es cuando empieza a estudiar a Kant, empieza a estudiar la filosofía, ¿no? Luego también se vinculó un poco con la política, ¿no? Sobre todo en la búsqueda del voto de las mujeres. Ella es una feminista, claro que sí. Y uno de sus libros preciosos sobre el papel de la mujer, olvídense, es extraordinario, realmente que sí. Bueno, termina entonces, tiene su título como bachiller y ahí en la Universidad de Breslau es donde empieza vamos, le interesa la fenomenología. Les cuento que estudió además historia, es algo que aprendí en estos días, preparándome, pues leí un poquito de esto y resulta ser que había estudiado historia. Y entonces esa filosofía que a ella, la rama que le interesó, era la fenomenología de Husserl, ¿no? Y olvídense, Husserl la pidió como su colaboradora en su cátedra, incluso antes que Heidegger. Bueno, yo no sé si me llegan a captar ustedes realmente, porque se trata de pensadores, de filósofos del siglo XX muy, muy, muy importantes. Bueno, se gradúa en su tesis doctoral, es un tema interesantísimo, ¿no? Y fíjense que de verdad que cada año que volvemos me da ganas, me acuerdo de esto, porque la tesis doctoral es sobre la empatía, ¿ya? Y se graduó pues con todos los honores, summa cum laude. Y bueno, y entonces, ya les digo, empieza a trabajar en esto, empieza a enseñar, pero luego, durante la Primera Guerra Mundial estuvo trabajando como enfermera, ayudando en un hospital, y bueno, dicen que se destacó porque era una persona muy noble, muy sencilla, claro, había perdido la fe como tal, pero bueno, y ya les digo, empieza ella a meterse una vez más en el trabajo, terminada la guerra, ¿no? Colaborando con Husserl, que es lo que les señalaba, y ahí es donde entra un momento de la crisis, ¿no? Porque resulta ser que empieza a dudar de todo y empieza a caer en una situación bastante compleja. Se empezaba a despertar en Alemania
en esa zona, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, el antisemitismo fuertemente ya existía desde antes, ¿no? Pero ahí sobre todo empieza a desarrollarse mucho y ella pues entonces se mira ahí envuelta, ya está en la Universidad de Göttingen, en Gotinga, y bueno, y entonces resulta ser que el proceso de su conversión, como voy de tiempo, bueno, pero es que es un problema hablar de ella, ¿no? Más o menos debe haber ocurrido entre 1900, ya cuando terminó, es que resulta ser que el hospital donde ella estaba lo cerraron. Y entonces ahí en ese momento, en 1916, es cuando empieza probablemente como su periodo de conversión. Y se topa con algunos libritos de esos que, vamos, no le ayudan a nadie, las confesiones de San Agustín y los ejercicios espirituales de San Ignacio. Pero el libro que le va a cambiar realmente la vida o el momento, dicen los biógrafos que estando en Frankfurt, sencillamente se encontró con una mujer que venía, de acuerdo, venía del mercado, según dicen, y ese encuentro con ella la va a cambiar, empieza el proceso de su conversión. Bueno, y entonces una viuda que es amiga de ella, que es Pauline Reinach, es la que realmente le va a acercar. Ella, Pauline, va a terminar siendo también monja, pero monja benedictina, no monja carmelita. Y pues sencillamente encontró y le decía, ¿no?, que el consuelo frente a la muerte de su esposo, que se llamaba Adolf, no Hitler, evidentemente, pues entonces ahí venía el asunto. Perdón que hay algunos que han dicho que yo repito, me quedo, no es una muletilla, sencillamente porque no me sirve la cabeza y me tengo que ir acordando, mi apoyo en eso que quieren que haga. Muletilla sería repetir siempre una misma palabra, ¿no? Pero bueno, entonces fíjense lo que ocurre. Ahí en ese momento, con Pauline, empieza ella a dudar. Y esa crisis ya venía ya con lo de San Agustín, con lo de San Ignacio, y entonces se encuentra con el libro que la va a cambiar la vida. Empieza a leer la autobiografía de Santa Teresa. Y entonces todo eso la va a llevar, evidente, la parte más dificilísima era la de contarle a su mamá. O sea, porque la mamá era realmente una judía. Pero ahí le vendrá. Y entonces, al inicio del año de 1922, se hace bautizar y bueno, entonces fíjense que se puso ahí ya en ese momento, el nombre de bautismo es Edith Teresa. Sí, Edith Teresa. Pero hay algunos que dicen que cuando entra en el Carmelo 10 años más tarde, entonces, ¿cómo se llama? Va a tomar el nombre de Teresa. No, ya era su nombre de bautismo. Su nombre de bautismo era Edith Teresa. Y luego ya, siendo carmelita, se va a poner Teresa Benedicta de la Cruz. Bueno, ya les digo, tuvo algunos momentos también de interés por las dominicas. O sea, anduvo ahí girando un poco, pero se dio cuenta que su vocación era esa. Y entonces ingresa al Carmelo. Bueno, y ella tenía muy claro, siguió siendo una escritora. De hecho, fíjense que mientras estaba en los días, los meses antes de ser capturada, terminó uno de los libros que digo es de lo mejor escrito que puede haber en vida espiritual, que se llama La Ciencia de la Cruz, ¿no? Es uno de sus libros más preciosos. Ella pues, estuvo trabajando cuando ya los nazis empezaron a prohibir que enseñara, pues entonces en ese momento sencillamente se derivó completamente al Carmelo, como les digo. Y bueno, ahí estaba en el Carmelo para salvarle la vida, la van a trasladar, ¿cómo se llama?, hacia Holanda, porque ella realmente empezó en Colonia, ¿no? Ahí fue, dije 1932, pero no, en 1934, ahí entró en el Carmelo de Colonia, pero luego, como les digo, para salvarle la vida supuestamente, pues se mueve a Holanda por el tiempo, tengo que ir más rápido. Estaba junto a ella su hermana Rosa, que también se convierte en católica. Estando ahí en Holanda, en Países Bajos, perdón, en Holanda, siempre la mala costumbre, ¿no? En Países Bajos, resulta que piden ¿cómo se llama? La visa para poderse ir ¿cómo se llama? A Suiza. Solo se la conceden a ella dice que no, que si no es con Rosa, ella decide quedarse. Irrumpen en el Carmelo, ya se imaginarán ustedes la historia. La llevaron primero a otro campo de concentración, fue capturada pues ya prácticamente ya desde mayo de 1940, ya saben, estaban los nazis ahí en los Países Bajos y entonces la trasladaron a Amersfoort junto con su hermana Rosa y luego a Auschwitz. Y ahí al nomás llegar, al bajarse del tren, pues la pasaron a la cámara de gas y ahí fue donde ella entregó su vida, ¿no?
una vida extraordinaria, fue beatificada por San Juan Pablo II en 1987 y canonizada en 1998. Bueno, en octubre de 1988. Pues, Dios mío, hablé bastante de Edith Stein. Vamos, hablemos de las lecturas. Leemos solo hoy el libro del profeta Nahum. Nahum vive más o menos la época anterior entre el destierro o la destrucción de Samaria, de Israel, del reino del norte, y la captura, pues, o la destrucción de Jerusalén. Entonces, capítulo segundo, y es una lectura litúrgica, leemos un poquito del capítulo segundo, del capítulo tercero, en fin. Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues ha sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, ay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no ha cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellar de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública, y todo el que te vea huirá de ti y dirá: Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Durísimo, ¿no? Durísimo, Nahum. Es un odio el que se tiene contra Nínive, la capital de Asiria, ¿no? Que fue la que se encargó de destruir el reino del norte. O sea, en el caso del reino del sur, de Jerusalén, va a ser Babilonia, va a ser Nabucodonosor. Entonces, el ataque de Nahum es precisamente contra Siria porque ha sido destruido el reino del norte. El mensajero de buenas noticias, ¿quién no las esperará? Imagínense esos pueblos que están sufriendo tantísimo, ¿no? O sea, pienso en Palestina, pienso en la situación de Ucrania, pienso en la situación de Sudán del Sur, o sea, todos estos lugares, y por favor, Eritrea, o sea, hay tantísimos lugares donde se están viviendo momentos durísimos, ¿no? Venezuela, la misma Nicaragua, bueno, nos hemos enterado este día que algunos de mis hermanos sacerdotes, pues el régimen los expulsó y al menos 7 de ellos creo que han salido hacia Roma. No es la manera, están dejando sin sacerdotes, sobre todo a la diócesis de Matagalpa, ¿no? Bueno, igual. Ay, Señor, en fin, las buenas nuevas, las buenas noticias. Claro que quien no las espera estando en guerra, ¿no? ¿Quién no esperará ese momento, ese anuncio de que la cosa ha terminado? Por eso, digamos, este balance, qué difícil, ¿no? Es uno sentir el dolor de su pueblo, sentir el dolor de la gente y sencillamente, bueno, cómo reaccionar, cómo actuamos. Vamos al Evangelio. Lo que sigue de lo que hemos leído ayer, ¿no? Del anuncio de la pasión, de la reacción de Pedro y de la regañada que le metió Jesús. Bueno, ¿qué sigue? Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, les hablaba, ¿no? de Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, de uno de sus libros más, a mi juicio, pero evidentemente ustedes podrán opinar, evidentemente las feministas, pero las feministas que sí tienen conciencia, no estas señoras que a veces terminan haciendo unas cosas que verdaderamente uno dice, esto de feminismo no tiene nada, más bien es la degradación de la mujer, ¿no? Termina siendo unas cosas dificilísimas, ¿no? Porque su escrito sobre la mujer, pues, la mujer y su destino, por favor, es una cosa preciosa. Ya les digo, es un tratado sobre la feminidad en general que es bastante bonita, ¿no? Y ella también, bueno, es igual, pero vuelvo. Estoy pensando en los judíos, porque ella es judía. De hecho, dicen que cuando murió, cuando la capturaron, agarró a Rosa y le dijo: vamos a juntarnos con nuestro pueblo. Ella nunca dejó de entender que ella era judía. ¿Okay? Pues Jesús era judío, la Virgen era judía, o sea, no es el problema. Pero digo, el sentido de la cruz, el misterio de la cruz,
la ciencia de la cruz, que efectivamente es locura y es escándalo. Piénsenlo, es escándalo para los judíos y locura para los griegos. Perdón, es al revés. Igual. Entonces, ese es el tema. ¿Ya? Entonces, nada, el Señor Jesús, frente a la reacción de Pedro, hombre, se me pueden ir estos discipulitos, oigan, bajémosle un poquito a la exigencia, no, nada. El que quiera venirse conmigo, niéguese a sí mismo, renuncie a sí mismo, dice esta traducción, ¿ya? Cargue con su cruz y sígame. Recuerden que Lucas va a decir, cargue con su cruz de cada día, ¿no? Tome su cruz, dice Mateo, y sígame. ¿Quiere venir conmigo? Niegue sus proyectos, o sea, no son los suyos, son mis proyectos los que cuentan, es la vida junto a mí. No significa que me va a anular el Señor Jesús, no, es que me va a colocar en una realidad supremamente mayor de lo que yo podría hacer por mi propia cuenta. De eso se trata, ¿no? Y luego, pues, no, cargue su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pienso de nuevo en Edith Stein, ¿no? Pues ella dio la vida y al final tanto bien que ha hecho, tanto bien que ha hecho, sus obras, su trabajo, su testimonio, ha servido para la conversión de miles de personas. Bueno, ahí está. El que quiera salvar su vida la va a perder. ¿Qué tal que ella hubiera preferido hacer otra cosa, no? Y no, decidió quedarse y hacer lo que debía hacer, y es ser fiel hasta el final. Por eso queda muy bien. El Hijo del Hombre ha de venir rodeado, sí, en su gloria, de los ángeles y todo lo que ustedes quieran, pero bueno, a cada uno le va a dar lo que merece. Por eso yo les aseguro, decía termina el Señor Jesús, esto hay que leerlo no con una visión no temporalista. No es que los que estaban ahí, algunos no iban a morir o que el Señor Jesús iba a venir súper rápido, no, no, no. Es el asunto de la consagración total, porque veremos al Señor, pues no importa que sea de la primera o de la última hora, algunos llegarán a trabajar a la viña un poquito tarde. Bueno, por el tiempo, quisiera hacer esta oración al Espíritu Santo de Santa Edith Stein. Es bastante extensa la oración, así que voy a hacer algunos párrafos nada más por el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos. ¿Quién eres tú, dulce luz, que me llena e ilumina la oscuridad de mi corazón? Me conduces como una mano maternal, y si te consintieras irte de mí, no habría como dar un paso más. Tú eres el espacio que abraza mi existencia y la sepulta en ti. Lejos de ti se hunde en el abismo de la nada, desde donde la elevaste a la luz. Tú, más cerca de mí que yo a mí mismo, y más íntimo que mi más profundo interior, todavía implacable e intangible, y más allá de todo nombre. Espíritu Santo, amor eterno, ¿no eres acaso el dulce maná que del corazón del Hijo se desborda hacia mi corazón, el alimento de los ángeles y los santos? Él, que se elevó a sí mismo de la muerte a la vida, Él también me ha despertado a una nueva vida del sueño de muerte, y me da una nueva vida día a día, y a veces su plenitud fluye a través mío. Vida de tu vida realmente, tú mismo, Espíritu Santo, vida eterna, eres tú el rayo que destella desde el trono del juez eterno e irrumpe en la noche del alma que nunca se ha conocido a sí misma. Misericordiosamente implacable penetra en todo rebaño escondido, alarmado de verse a sí mismo. El yo hace espacio para el santo miedo, el principio de esa sabiduría que viene de lo alto y nos ancla firmemente en las alturas. Tu acción, que nos crea nuevos, Espíritu Santo, rayo que penetra todas las cosas. ¿Eres tú la plenitud del Espíritu y el poder por el que el Cordero abrió los sellos del eterno mandato de Dios? Conducido por ti, los mensajeros del juicio recorren el mundo y separan con una filuda espada, el reino de la luz del reino de la noche. El cielo se renueva y la tierra se renueva y todo encuentra su lugar a través de su aliento. Espíritu Santo, poder victorioso. ¿Eres tú el maestro que construye la catedral eterna que se eleva desde la tierra hasta los cielos? Animados por ti, las columnas son erigidas hasta lo alto y se paran inmóvilmente firmes, marcados con el nombre eterno de Dios, se estiran hacia la luz, sosteniendo el domo que corona la santa catedral, tu trabajo que circunda el mundo. Espíritu Santo, mano de Dios que moldea. Amén. Faltan unos párrafos, pero fíjense, era poeta, Cuentan sus hermanas que escribía poemas y se los dedicaba a la familia. Bueno, el Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.